Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y continuamos con el tema general que dice Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, que en el subtema se menciona como los mensajeros del Mesías y su misión. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver la misión del Mesías. Y para ello quiero invitarlo a que vayamos de inmediato al tema de esta mañana. Fíjese que en cierta ocasión el estadista, el emperador Napoleón Bonaparte, se paró frente a uno de los batallones del ejército que tenía allí en Francia y les dijo estas palabras: deseo 10 hombres para que desempeñen una misión peligrosa en la cual probablemente morirán. Adelante, voluntarios, gritó. No solamente, hermanos, no solamente 10 hombres dieron un paso al frente, sino todos los que estaban formados frente a él dieron ese paso al frente. Y entonces, en el Evangelio capítulo 9, en el Evangelio, perdón, de Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La pregunta inmediatamente es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser voluntarios del Señor como aquellos soldados de Napoleón? ¿Cuántos de los que estamos ahora escuchando este mensaje podemos decir: heme aquí, envíame a mí? Y la pregunta podría seguir y seguir, pero la que sí me llama la atención es, podríamos decir, ¿estoy dispuesto? Fíjese que en esta lectura que hicimos, el Señor Jesús nos deja 4 puntos importantes que quiero tocar con ustedes para que nosotros podamos ayudar a trabajar en nuestro campo, en nuestra labor como cristianos. El primer punto dice el heraldo. Y cuando hablamos de un heraldo es el que proclama un mensaje del rey, es el que trae un mensaje con autoridad. Entonces, Mateo 24:14 es muy claro cuando dice: y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Qué tanto tiempo faltará para que se cumpla? ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el evangelio se haya predicado en todo el mundo, dice el texto. Porque Mateo 9:35, que lo acabamos de leer hace un momento, Jesús recorría todas las ciudades de las aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí el heraldo, el que lleva el mensaje con autoridad, en este caso en el texto, es Jesús de Nazaret. Y en la escritura de la Biblia podemos ver que hay ángeles, seres humanos que Dios utilizó y utiliza como mensajeros. Y hay ocasiones, incluso eventos específicos, que podemos ver cómo anuncian acontecimientos. No lejos está que, por ejemplo, Jeremías 1, del 6 al 8 se lo leo, y mire lo que dice: y yo dije: oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, está hablando Jeremías, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor.
Entonces nosotros no tenemos excusa para decir, es que no sé, es que soy muy joven, o es que pues no sé cómo empezar. Jesús fue y es el maestro. Estuvo enseñando, estuvo anunciando, estuvo sanando. El evangelio se vive, pues. No es el deber del cristiano discutir el cristianismo, es vivirlo. Tenemos que mostrar lo que es el cristianismo con nuestra vida. Esa es la parte más importante que Jesús nos deja como enseñanza. Jesús es el sanador, de acuerdo al texto. El evangelio de Jesús fue de palabra y de hechos. Sanó enfermos, alimentó hambrientos. Tal vez los sacerdotes pudieron haber dicho que la esencia de la religión es el sacrificio. A lo mejor un escriba hubiera dicho que la esencia de la religión era la ley, pero Jesucristo dijo y mostró que la esencia del reino de Dios es el amor. Y para ello también Jesús nos enseña la compasión en este texto que veíamos como punto número 2, la compasión. Y en el verso 36 del capítulo 9 de Mateo, que también leíamos, dice, y cuando vio a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Podemos ver el corazón de Dios cuando vio a la multitud, porque Dios tuvo compasión a través de Jesús de toda la gente que estaba allí sufriendo. Necesitamos ser más como Cristo nosotros en estos días, con tanta violencia, con tanta carestía, con tanta inseguridad, con tanta demostración hipócrita de los gobiernos o qué sé yo. Hay mucha gente angustiada, hay mucha gente molesta, así como la política, así como en la política todo esto nos divide unos contra otros. Y Jesucristo se movía con compasión por el dolor del mundo. Se movía con compasión por el sufrimiento del mundo. Se movía con compasión por el hambre del mundo. Se movió con compasión por la soledad del mundo. Se movió con compasión por el desorden que hay en el mundo. Y debemos recordar siempre que el cristianismo existe, pero no para desanimar, sino para animar a todos aquellos que aún no llegan a los pies de Cristo. No para doblar a las personas con cargas, sino para hacer que se remonten con alas de águila. Porque miren lo que dice Lucas capítulo 13, verso 34, cuando Jesús está orando por la ciudad de Jerusalén. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad y no queremos. El mundo está así, no quiere, pero tenemos que ir. Tenemos que ir porque somos siervos del Señor, porque somos enviados, porque Él ha dicho que nosotros hemos sido llamados para ser sus siervos, para ser sus siervos. Entonces, entendamos que la misión del Mesías es una parte importante en nuestra vida para que aprendamos esa misión, porque somos obreros. Y como punto número 3, precisamente vamos a hablar del obrero. En el verso 37 del capítulo 9 de Mateo dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Cuando Cristo y los líderes religiosos de su tiempo miraban a las multitudes, o sea, a las personas normales, corrientes, algunos enfermos, algunos con hambre, algunos con necesidades, las vieron de manera diferente. Los fariseos veían a la gente normal como paja que no servía para nada, nada más que para quemarla. Pero Jesús las veía como una cosecha que había de recoger y poner a salvo. Vaya, Jesús los miraba con amor. En su orgullo los fariseos esperaban la destrucción de los pecadores. En su amor, Jesús murió por la salvación de los pecadores.
Muchos de nosotros a veces no nos damos cuenta, pero pasan desapercibidas las cosas a nuestro alrededor porque el amor de Dios no se manifiesta en nosotros. Y pudiera yo preguntarte en este momento, amado hermano, amada hermana, ¿cómo miras al mundo? Porque la cosecha no se ciega sola. Hacen falta segadores para que la recojan. Quiere que todo el mundo oiga el Evangelio, pero nunca oirá a menos que haya personas dispuestas a proclamarlo. La gente que necesita el Evangelio necesita ser motivada y desafiada para que acepten el Evangelio. Y eso somos nosotros los que tenemos que ir. Tal vez, seguramente, pensamos que la cosecha de las almas es en otros países pobres. O tal vez en lugares que tienen hambre y persecución. Pero no necesariamente, porque el versículo 35 nos dice: Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. No necesitó irse lejos, solo, ahí mismo. Usted, ahí donde vive, a su alrededor, ahí puede hacerlo. Ahí está la cosecha. Y para ello, también Jesús toca el tema de la oración. En el punto 4, toca la oración y dice en Mateo 9:38, rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un pastor en una ocasión visitó a una anciana, miembro de su congregación, y dicha anciana había estado inválida, ya tenía mucho tiempo que estaba inválida. Y le dice al pastor cuando llegó: lamento mucho haber llegado tarde, pero he tenido que recorrer muchas calles de este pueblo para llegar hasta aquí. Y le dice la hermanita, le dice: yo también, señor pastor, acabo de recorrer todo el pueblo. ¿Pero cómo es posible?, pregunta él. Usted no puede moverse de su cama. Ah, contestó la viejita, mi alma no está atada a la cama. Y así todos los días recorro el pueblo con mis oraciones sin moverme de aquí. Es importante que si tú no puedes por tu trabajo o por algún impedimento, hazlo con tus oraciones. Si tú no puedes porque tu esposo o tu esposa es incrédula todavía o incrédulo todavía y no puede salir tan fácilmente, hazlo con tus oraciones. Porque lo primero que nos pide el Señor Jesús es que hagamos algo muy sencillo que se llama oración. Se requiere una pequeña parte de nuestro tiempo nada más. No todo el día, no todo nuestro tiempo. Roguemos por más obreros, roguemos por gente que quiera predicar si es que no podemos, si es que no tenemos el tiempo. Que nuestra oración será contestada y Dios proveerá. Es un alto privilegio, amados hermanos, orar por esta obra, apoyarla y participar personalmente en ella. Y también me acuerdo que un pastor aquí en Coatzacoalcos, México, decía: si tus pasos no pueden ir, haz que tus pesos vayan. Cooperemos, aportemos para que los que van tengan cómo moverse, para la gasolina, para el autobús, para lo que tengan que ocupar. Hagámoslo, porque la mies es mucha y faltan manos para recogerla. Si se ha de cegar la cosecha del mundo, cada uno de nosotros tenemos que participar de una o de otra forma. Cada uno de nosotros puede y cada uno de nosotros debe participar en la cosecha. Porque Juan 3:16 es claro: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es nuestro trabajo salvarlos, pero es nuestro trabajo llevarlos a Cristo para que sean salvos. No es nuestra labor cambiarles su situación, pero es nuestra labor compartirles la palabra para que ese conocimiento cambie su vida. Quiero terminar, amado hermano, amada hermana, quiero terminar diciéndote en primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 4, dice muy claramente: quien quiere que todos los hombres, hablando de Dios, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no se puede hacer solo,
porque la Biblia no se puede meter al ser humano por ósmosis o de manera virtual. No, tenemos que ir a ellos. Y de manera virtual posiblemente puedas tú participar. ¿Cómo? Tú tienes WhatsApp, seguramente tienes WhatsApp en tu teléfono. Seguramente tienes contactos que no van a la iglesia o que no son cristianos, a los cuales puedes compartir un pequeño trozo de la palabra de Dios que le haga bien al día. Porque mira, dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dentro de ello están aquellos que aún no conocen a Cristo. Dios está esperando que lo hagamos. Dios está buscando obreros. Dios te está llamando para que trabajes en su obra. Amados hermanos, yo deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo y se despide de ustedes, Rafael González, desde México. Paz a vosotros. Paz a vosotros, amados.